iban a hacer cargo allí. No sé si querés agregar algo más, Fabián. No, si ustedes les parece, la estamos por acá y nos mantenemos en contacto, las informaciones acá, sí, minuto a minuto, porque hay código rojo en el Sanatorio Mautones, que es donde en principio se iban a trasladar las víctimas. Hay un operativo como nunca en la historia de esta zona del Uruguay a raíz de esta tragedia, pero bueno, lamentablemente, se conocía hace minutos nada más que el cónsul de la República Argentina en Punta del Este, Juan Babús, fue notificado del fallecimiento de 9 argentinos y un ciudadano brasileño en esta tragedia de Laguna del Sauce. Muchísimas gracias, Fabián. Muy buen trabajo, muy buen informe. Te lo agradecemos mucho. Hasta luego. Saludos, hasta luego. Chao. Bueno, a ver, ya es oficial entonces, lamentablemente, una vez que se produce la comunicación al cónsul, ya podemos decir que es oficial. Este es un avión argentino, por eso tiene en su identificación las letras LB, Lima Víctor. Es un avión argentino que estaba siendo piloteado por un argentino y un brasileño. Por eso es que hay un brasileño. Me voy rápido con Eduardo Preveo, que es otro periodista que está en la República Oriental del Uruguay. Eduardo, Pablo Dugan es mi nombre. Buenas noches. Pablo, buenas noches. Estaba escuchando atentamente a ti, Fabián, otra tragedia aérea que sacude aquí nuestro país con una aeronave argentina. Y lo escuchaba y por el teléfono justo estaba hablando con un rescatista que está en este momento en el lugar, un bombero que se encuentra, está bomberos a cargo de la tarea de rescate. Y lo que me decía que se observa, la aeronave estaba prácticamente entera. Muy parecida a la imagen, me decía, ¿te acordás del avión que cayó en el Río de la Plata? Claro, pues es el mismo avión. De Carmelo. Sí, es el mismo avión que bueno, cayó me cerca de decía, Carmelo. o sea, la imagen en cuanto a cómo está el avión sobre el agua, porque es una zona muy playa, y me decía, por ejemplo, que están las puertas cerradas del avión, y ellos lo que han podido observar es que, bueno, adentro hay algunos cuerpos calcinados, y en este momento están tratando de buscar si en las inmediaciones del avión se encuentra algún otro sobreviviente. Es difícil decirlo, ¿no? Sí. Pero bueno, porque Pero Eduardo, ya si el avión estaba en ese estado, el piloto intentó un aterrizaje, porque si no el avión no queda en ese estado, ¿no es cierto? Algún tipo, porque se decía que había explotado en el aire, corrieron varias versiones. Mira, la información oficial de Fuerza Aérea Uruguaya que acaba de sacar en este momento, mientras hablo contigo, un comunicado, dice, bueno, la Fuerza Aérea informa que a través del Centro Coordinador de Rescate, aproximadamente a la hora 20:37, un avión argentino con 2 tripulantes y 8 pasajeros a bordo, dice, 7 de nacionalidad argentina y una personalidad de nacionalidad portuguesa. Está diciendo 7 de nacionalidad argentina y una persona de nacionalidad portuguesa, dice la información oficial. Por razones que aún se desconocen, se precipitó a tierra en la zona de acceso al norte del aeropuerto Laguna del Sauce. Dice, la aeronave bimotor habría colado al aeropuerto internacional de Laguna del Sauce de la pista 1 con destino a San Fernando. Es un poco la primera notificación oficial de Fuerza Aérea Uruguaya, ¿no? Claro. Pero lo que te decía era que el avión, intentó un aterrizaje, efectivamente. No, la versión de las acciones en realidad cuando el avión cae o intenta ese aterrizaje, que allí prende fuego. Obviamente recién había repostado combustible, estaba cargado, y por el impacto mismo, ¿no? Está bastante entero el avión, me comentaba este rescatista recién, y bueno, y lo que me llamaba la atención era que estaban las puertas cerradas, ¿no? Pero sí tomó fuego el avión. Esto es lo que... Exactamente, exactamente, el avión tomó fuego, seguramente al impactar contra la tierra, pero no está destruido, digamos, por decirlo de alguna forma, según lo que nos comenta este rescatista que está allí en la zona, ¿no? Qué bárbaro. Entonces el avión no explotó en el aire, eso lo descartamos, no podría pasar lo que están digamos, contándote a vos. Claro, que se hubiera quedado más desintegrado, el avión se hubiera explotado en el aire.